Chap y yo voy a coordinar esta mesa sobre la presentación del libro titulado El cuerpo, ese otro lugar. Bueno, les agradezco a todos que nos acompañen y agradezco también a la doctora en letras, María del Carmen Rodríguez, doctora en letras, docente y traductora, que nos va a dar un comentario sobre el libro. Y también nos acompañará, eso espero, el doctor Eduardo Vidal, que avisó que iba a llegar más tarde. La silla nos está esperando. Bien, yo formo parte de una comisión que organizó un coloquio de psicoanálisis en el año 2016 y este libro es el resultado de la compilación de todos los trabajos que se presentaron en este coloquio. Quiero mencionar a los miembros de esta comisión que hemos trabajado sostenidamente desde el inicio, primero en la organización del coloquio y luego en la compilación de los trabajos. Menciono entonces a Lucila Nessi, Mimi Alfons, psicoanalistas, a Juan Carlos Cosentino, Graciela Cano, Isabel Goldenberg, psicoanalistas de Territorios, institución llamada Territorios, a Hugo Pisciana, psicoanalista de la institución Conversación Analítica, y a Eva Ducas, Susana Diringer, Miriam Carrasco y yo, psicoanalistas de la institución Testimonios. Bueno, destaco que hemos realizado una labor durante el año 2014 que nos juntamos para ver si podíamos organizar un coloquio de psicoanálisis. Y desde allí venimos trabajando hasta este momento con esta publicación, por lo cual considero este evento, digamos, como la finalización de una tarea de la cual nos quedamos bastante conformes según lo que hablamos en la última reunión, que estuvimos justamente sacando las conclusiones de lo que fue todo el trabajo desde el 2014 hasta ahora. Y decía que en un principio, cuando pensamos en organizar un coloquio de psicoanálisis en Buenos Aires, nos parecía una tarea titánica, sobre todo porque significaba invitar a instituciones de otros países, lo cual implicaba toda una logística bastante especial. Y trabajo mediante, pensamos primero una convocatoria a ese coloquio, una convocatoria que estaba centrada en un párrafo de un escrito de Lacan titulado La Tercera, que sitúa la articulación entre el malestar en la cultura, el cuerpo y la manifestación de la angustia. Cito entonces la convocatoria. A fin de cuentas, toda nuestra experiencia procede del malestar que Freud observa en alguna parte, del malestar en la cultura. Es llamativo que el cuerpo contribuya a ese malestar. Continúo con la cita. ¿De qué tenemos miedo? De nuestro cuerpo. Es lo que manifiesta ese fenómeno curioso que llamé la angustia. La angustia es precisamente algo que se sitúa en nuestro cuerpo, en otra parte. Es el sentimiento que surge de la sospecha que nos embarga de que nos reducimos a nuestro cuerpo. Hasta ahí la cita. Bueno, llegó nuestro tercer invitado, el doctor Eduardo Vidal, que también nos va a dar su comentario sobre el libro. Bueno, pudiste llegar, estamos comenzando. Todo bien. Bueno, de esta cita que les leí recién, de la tercera, este escrito de Lacan, surge entonces la convocatoria al coloquio y el nombre del libro, El cuerpo, ese otro lugar. Bien, a decir verdad, cuando vi el libro, pensé, es estéticamente bello, supongo que todos lo habrán visto.
el diseño de la tapa, el papel, la textura, los colores y la pintura que está en la tapa, que destaco especialmente, es de David Aguenjo, un pintor con el que tuve oportunidad de intercambiar algunos mails, dado que le solicité los derechos para poder figurar en la tapa del libro. Y toda su obra está dedicada a pintar el cuerpo humano, así que es bastante interesante. Bueno, y a propósito de cómo quedó el libro, pienso que darle una bella forma a un producto ya es todo un arte. Así que nos quedamos muy contentos con esto. Bien, por otra parte, ¿qué es lo que se hace público con este libro en particular? Me parece que lo que se hace público es que este libro es producto del trabajo con instituciones de otros países. Y de este reconocimiento yo quiero destacar que este espacio de interlocución institucional en el trabajo del psicoanálisis comenzó en el año 1994 con jornadas y coloquios que se fueron realizando en distintos lugares, por ejemplo, en Río de Janeiro, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Tucumán, en París, en Belo Horizonte. Digamos que es un trabajo sostenido en la continuidad de pensar el psicoanálisis, desde 1994 a la fecha. Por lo cual este libro no hubiese sido posible sin la presencia de estas instituciones, de Brasil y de Francia, quienes participaron con sus ponencias, y las voy a nombrar a una por una, las voy a nombrar en castellano. Aleph, Escuela de Psicoanálisis, Belo Horizonte; Ato, Escuela de Psicoanálisis, Belo Horizonte; Ato Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, Juiz de Fora; Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, París; Escuela Letra Freudiana, Río de Janeiro. Y esto, a mi modo de ver, tiene una importancia porque los trabajos de estas instituciones nos permiten obtener otra mirada institucional y clínica que en el abordaje, digamos, del cuerpo y de la angustia, otra mirada que es inherente a su historia singular, a otras vivencias y a otras situaciones culturales. La comisión que organizó toda esta cuestión luego de la publicación del libro, considerando todo esto, creo que tomamos la decisión de poder respetar la lengua de origen de cada trabajo que se presentó en el coloquio. Por lo cual, cada escrito va acompañado por la traducción a las otras dos lenguas. O sea que es un libro que está publicado en 3 lenguas, la de origen más las otras 2 traducciones. Bueno, y ahora yo les pediría entonces quizás que me acompañen en algunas cuestiones que estuve pensando acerca del origen de las lenguas, que me resultaba interesante, quizás por la singularidad de este libro de estar en 3 lenguas. Bueno, ¿cuál es el origen de las lenguas? Y me remito ahí al mito de la Torre de Babel. Y digo mito porque construye un saber sobre un origen que está perdido. Y en este caso es el origen sobre la diversidad de las lenguas. Me resultó bastante interesante averiguar acerca de la Torre de Babel. Si bien Babel está mencionada una sola vez en el Antiguo Testamento, ha tenido un alcance impresionante. Bueno, Babel fue edificada como una escalera al cielo. En hebreo significa portal de Dios, también significa confusión. Si nos ubicamos temporalmente, la construcción de la torre se sitúa luego del diluvio universal, cuando los hombres emigraron de Oriente y llegaron a una llanura llamada Senar. Dice el Génesis: venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea cosa que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Esto está escrito en el Génesis 11-19
y ocurrió, como dije, en la llanura de Sennar, Babilonia, Irak, de donde se han descubierto restos arqueológicos que dan cuenta que allí fue construida una torre. Torre que da origen a este mito, digamos, de la Torre de Babel. Es más, se supone que esta torre tuvo una altura de 60 metros y fue construida con los materiales que tuvieron a su alcance de ladrillo de betún. Bueno, y después tuvo otros avatares, por supuesto, ¿no? En conquistas y demás. Sin embargo, la Torre de Babel queda inscrita en el Génesis como un signo de rebeldía al mandato de Dios. Mandato que ordenaba, luego del diluvio, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, henchid la tierra. En lugar de ello, los hombres se establecen en esta llanura de Sennar y construyen una ciudad y una torre con ladrillo de barro y betún y deciden autonombrarse, llegar al cielo, ser Dios. Dice el Génesis, que Dios desciende y al ver lo que los hombres estaban haciendo, los castiga con el desentendimiento, confunde sus lenguas. Y al no entenderse unos con otros, no pueden seguir construyendo la torre. Se dispersan y, por supuesto, no pueden autonombrarse. Basada en las diversas lenguas y se infiere también que en las distintas razas. Bueno, consecuencia de esto, estamos inmersos en la obra continuada de Babel. Es decir, no tenemos una misma lengua ni empleamos las mismas palabras. Esto nos convoca a sostener la función de intérpretes en la discordia de los lenguajes. Nos lo recuerda Lacan en su trabajo Función y campo de la palabra. Y acá me detengo un poco a pensar esto que Lacan sitúa como función de intérprete. Y yo digo, ¿no? A ver, si podemos pensar que la función cobra valor según desde dónde se interprete. Me dirijo a la doctora en letras. Digamos, si la interpretación se dirige a la lengua, tendrá el resultado de una traducción. Si se dirige al lenguaje, devendrá en una interpretación del inconsciente. Bueno, ¿cuál es el valor simbólico del mito de la Torre de Babel? Pienso que nos deja dos legados. Uno de ellos es la diversidad de las lenguas. Estamos inmersos en la obra continuada de Babel y le corresponde a cada lengua, con su origen de lengua materna, todo un material significante suficiente para cubrir las necesidades de esa lengua. Es decir, ese efecto de la existencia de una lengua, responder a todas las necesidades de esa lengua. Debido a que nuestro cuerpo es invadido progresivamente por la lengua materna, esta hace de nuestro cuerpo un cuerpo humano. Humano porque está gobernado por la primacía de la palabra en su cruce con el lenguaje. Entonces, la lengua materna nos humaniza y la diversidad de las lenguas, cada cual con su lengua materna y en ella, cada cual con su propio cruce entre palabra y lenguaje. Y con respecto al otro legado, la imposibilidad de autonombrarse. En nuestra cultura, el nombre está articulado al nombre del Padre. El Padre ejerce una función simbólica, nombra, da su nombre y con este acto articula la ley. La función del Padre consiste en el ejercicio de una nominación que da una identidad. Aunque el nombre subsista en todas las lenguas, incluso en Babel, la identidad no se pierde. En base a estos dos legados, la diversidad de las lenguas y la nominación del Padre, nominación que proviene del otro, pienso que estos son los dos legados que nos deja el mito de la Torre de Babel. Y que el valor simbólico en realidad reside en que estos dos legados nos inscriben en una cultura.
por la que pagamos un precio, el precio de un malestar, que, como dije anteriormente, contribuye el miedo por la sospecha que nos reducimos a nuestro cuerpo y esto se manifiesta en la angustia. Bien, luego de todo este derroteo, de toda esta vuelta, me encuentro nuevamente con el título del libro, El cuerpo, ese otro lugar. Muchas gracias. María del Carmen. 60 metros. Me encantó el detalle. Todo lo que me faltaba. No, que pensé en el rascacielos. Bueno, bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Antes que nada, quiero decir que es un honor para mí participar en la presentación de este libro, que es un recién nacido a la lectura de todos. Un recién nacido con un cuerpo más bien voluminoso, como ven, ¿no? Porque llevó su tiempo de gestación en más de un lugar. Es además un placer, no solo porque en él trabajó mucha gente amiga, expresión que me salva de discusiones sobre el lenguaje inclusivo, desde quienes organizaron y escribieron los textos hasta los editores, sino también porque es una suerte de homenaje en acto a la traducción. Y digo en acto porque no es un tema especialmente tratado en el conjunto, sí en la introducción de Estela Schaff y en algún autoartículo donde se recuerda la relación que estableció Freud entre psicoanálisis y traducción, pero como una referencia. Entonces, digo, no es un tema especialmente tratado en el conjunto, sino que forma parte del cuerpo justamente del libro. El cuerpo, ese otro lugar, reserva un papel importante a la traducción, ya que todos los textos aparecen en las 3 lenguas de los grupos o asociaciones psicoanalíticas que intervinieron en la tarea, como acaba de ser dicho, bueno, qué mal, bueno, razón por la cual invita a más de un ejercicio de lectura, ya que se puede pasar de un texto a otro, pero también de cada texto a su doble traducción, que está exactamente en el espacio contiguo, por lo cual cada texto deja de ser el mismo texto, o bien pasa a ser el texto, ese otro lugar. Incluso si no se leen las otras versiones, las otras 2 versiones, hay que pasar por ahí para sortearlas. Aseguro que yo acepté gustosa la invitación a todos los pasajes, que terminé justamente perdiendo en ese juego hasta último momento, y que el pasaje de una lengua a otra me llevó siempre a otro lugar, más o menos conocido, no manejo las 3 lenguas por igual. O sea que tuve que hacer pausas más importantes entre un artículo y otro, pausas de apertura y de reflexión, algo que retrasó, por supuesto, la escritura de lo que estoy leyendo ahora sin haber dormido. Eso para decir perdón en la cara. Digo de paso, ¿no? Bueno. Por último de principio. Por último, es una alegría que el azar haya querido que esta presentación tenga lugar y tome cuerpo en este 24 de agosto, en que Jorge Luis Borges cumple 119 años, y en que se celebra hoy, justamente, en Argentina, desde 2012, el Día del Lector. O sea, el día de todos nosotros, ¿no? Entre muchos otros, pero bueno, nosotros estamos acá. Comienzo entonces por una lectura de un poema de Borges, El amenazado, que es un texto de El oro de los tigres, 1972, cuyo final, muy fuerte para mí, me dará un envión para continuar. El amenazado se llama. Es el amor. Tendré que ocultarme o huir. Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de las bibliotecas, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave,
Ya se han oscurecido los que miran por la ventana, pero la sombra no ha traído paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Muchos podrían pensar y decir, justamente, creo que casi todos ustedes son analistas, con estos dos últimos versos, mucho más que yo. En particular, los que trabajaron en este libro donde no faltan, justamente, referencias a la relación entre la escritura y el cuerpo, en teóricos que son grandes escritores, como Roland Barthes, Maurice Blanchot, y sobre todo en escritores literarios, como Mishima, de quien se analiza, en El violento deseo de un dolor amargo, el pasaje de la palabra a lo que llama el músculo. Y muchos otros escritores y escritoras que escriben una vida más real que la vida, ya que vivir no es relatable, como dice Clarice Lispector, o que se engarzan en más de una argumentación. Ya sea porque sus obras vienen a cuento, Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Paul Celan y tantos otros, ya por sus reflexiones acerca de la escritura, como la ya citada Lispector, María Garnier Jansson y, en varias ocasiones, Marguerite Duras. Toda escritura tomada en la argumentación acerca del cuerpo en este libro, además de psicoanalítica, es literaria. La traducción, que forma parte de este cuerpo, ¿no? Que singulariza además este cuerpo. ¿No es una escritura? ¿No hay una relación entre la traducción y el cuerpo? Cito a Marguerite Duras en un texto que se llama justamente Hay un cuerpo. Que está citado aquí, ¿eh? Toda escritura, todo escribía cuando yo escribía en la casa. La escritura estaba por todos lados. Eso vuelve salvaje a la escritura, algo distinto y a la vez inseparable de la vida misma, encarnizado. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Supongo que a quienes se dedican a la tarea de traducción, supongo que hay alguien aquí, ¿sí? Los traductores, ¿no? No, yo pensé que estaban los traductores de los libros, pero no, está bien. Bueno, de todos modos, supongo que pueden suponer que quienes se dedican a la tarea de traducción, a quienes se dedican, no les parecería imposible una frase como, cambió los términos, todo traducía cuando yo traducía en casa. La traducción estaba por todas partes. Eso vuelve salvaje a la traducción. Algo distinto y a la vez inseparable de la vida misma. Encarnizado. Se podrá decir, por supuesto, que son cosas muy distintas, y lo son. Que en la traducción no está el horror de la página en blanco, que se parte de un texto ya escrito. Pero no se trata de repetir el mismo texto en otra lengua, ni de llevar el mismo texto a otra parte, a otra lengua. No se trata solo de conocer una lengua y otra, conocer cada estructura, cada palabra. El texto es mucho más que eso, que habrá que incorporar en otra parte. Es también lo que se llama paralingüístico, lo que sobrevuela, digamos, a las palabras y a las frases. El estilo, los cambios de registro, la musicalidad, el tono en todos sus sentidos, en especial como modo de expresión, tenso, relajado, irónico, cómico, una actitud, una postura, una voz. Evidentemente esto no vale solamente para el discurso literario, vale en este caso especialmente, además en el caso de los diálogos, donde están todos los tonos cambiantes, pero también vale para los textos, para todo tipo de textos, para los textos psicoanalíticos,
Vale para los textos psicoanalíticos, para los ensayos, para los textos filosóficos. Siempre hay en un texto una postura, una actitud, y puede haber una multiplicidad de tonos, o puede haber un tono predominante. En una entrevista que le hicieron en 1990, Jacques Derrida, que es tanto un gran filósofo como un gran escritor, dice: la entrevista está llena de este tipo de referencias con respecto al tono, ¿no?, en todas sus variantes. La atención en lo que leo y escribo y el tratamiento que le doy al análisis de algunas palabras probablemente tenga algo que ver con cierta sonoridad no discursiva, aunque no estoy seguro de si llamarla musical. Desde luego, tiene que ver con el tono, con el timbre, con la voz. Tiene que ver con la voz porque, contrariamente con el tópico más extendido, nada me interesa más que la voz. Una voz no discursiva, si se quiere, pero voz al fin y al cabo. Vuelve varias veces y sobre el ritmo, sobre todo, también, pero cierro con esta. Cuando escribo, lo más difícil, lo que me causa mayores angustias, especialmente al principio, es encontrar el tono correcto. Mi problema más serio no consiste en decidir qué es lo que quiero decir. Cada vez que comienzo un texto, mi angustia, mi sensación de fracaso, vienen del hecho de que no soy capaz de establecer una voz. Me pregunto a mí mismo a quién me estoy dirigiendo, cómo voy a jugar con el tono, siendo el tono, precisamente, aquello que informa y establece la relación. No el contenido, sino el tono. Creo que, en el fondo, lo que más me interesa en los textos que leo y en los que escribo es precisamente eso. Y ese es uno de los problemas principales con que se ve confrontado el traductor, el tono. No solo hay que pescar el tono del texto a traducir, hay que incorporarlo. Del tono, más que del diccionario, de la gramática, depende la elección de tal o cual palabra, de tal o cual estructura. Hay que incorporarlo con todo lo que eso acarrea. Hay que incorporar una postura, hay que ponerle cuerpo. Incorporar el tono de otro, no de tal o cual otro escritor o pensador, sino el tono propio del texto. Sostener, por ejemplo, un tono irónico a lo largo de una traducción supone tensar al máximo el tono muscular. Me permito decir esto, me permito decir que eso me sucedió, porque no se va cayendo y la vida es así. Claro, me pasó a mí, no quieres saber nada, no quieres saber nada, claro. ¿Qué te importa que me pase? Bien. Está bien. Bueno, yo también se pasa. No hay que subirlo a 60 metros como Babel, pues. No, pero vértigo, vecina, no. Bueno, un poquito más, bueno, pues, si no, subo, si no, ¿un almohadón? Espera. Bueno, a ver, sí, está bien. Bueno, entonces, digo, iba a decir que me pasó, pero bueno, vuelvo al punto. Digo, sostener, por ejemplo, un tono irónico a lo largo de una traducción supone tensar al máximo el tono muscular. Me permito decir que eso me sucedió con la traducción de la antifilosofía de Wittgenstein, de Alain Badiou, que rara vez sostiene un solo tono, por otro lado, en medio de la cual tuve que ir a una guardia médica porque me había quedado rígida en una postura. Fue un trámite rápido, porque se pasó con un calmante. Pero al día siguiente le tenía una suerte de fobia al trabajo. No podía acercarme a la computadora. Y luego, cuando me animé a continuar, con todo lo que significa animarse, tuve que medir el tiempo de traducción de cada día. Para cerrar esta anécdota, hace poco encontré un especialista de Wittgenstein que me había dicho que había leído esa traducción.
hablamos justamente del tono. Y cuando le expliqué que para mí fue muy duro sostenerlo, se extrañó y agregó que lo que se notaba era, más bien, que lo había traducido con mucho placer. Bueno, ustedes van a decir que soy masoquista. No, no es eso. Me hizo reflexionar, por cierto, en que seguramente había sido un placer lograr transmitir, ante todo, ese tono que tanto me había costado encontrar. De todos modos, lo que me quedó grabado, porque la memoria es así, es mala, te deja solo el mal recuerdo, fue la sensación de haberme quedado reducida a mi cuerpo, en ese momento, inmóvil, inanimada. Una suerte de muerte por consumo de altas dosis de ironía. Ironía incorporal, digamos, incorporada en una traducción. En el cuerpo, ese otro lugar que estaba ahí traduciendo supuestamente conmigo. Pueden imaginarse hasta qué punto tuve, casi escrita en el cuerpo, la frase de Lacan citada en el cuerpo del libro, en apertura. ¿De qué tenemos miedo?, dice Lacan en la tercera, de nuestro cuerpo. Es lo que manifiesta ese fenómeno curioso que llamé la angustia. La angustia es, precisamente, algo que se sitúa en nuestro cuerpo en otra parte. Es el sentimiento que surge de esa sospecha que nos embarga de que nos reducimos a nuestro cuerpo. Como siempre que leo, estuve muy atenta al tono de los textos, de cada uno, y en este caso también en el de las tres versiones. El tono que más aprecié en general, incluyendo el tono en sentido musical, fue el de los textos y las versiones en portugués, que es, de las tres, la lengua que manejo menos, la que leo más desligada del cuerpo del sentido en otra parte. Gracias por hacerme vivir esta experiencia y por permitirme, al invitarme a esta presentación, compartirla. Bueno, este libro a mí me coloca con la dimensión del tiempo. Pienso que como vos bien lo trajiste, el hablar de cuerpo es confrontarse con eso, ¿no? Con lo que cae y con el tiempo. No sé qué pasa. Hay que caerse la base, hay que pegar la base. Quién sabe, esto sea mejor. ¿Está funcionando? Perfecto. Entonces, partiendo de nuevo, la dimensión del tiempo que este libro me suscita, ¿no? Y voy a tratar de decirlo en función también de cómo fue trabajado, porque aquí tenemos el resto, lo que cae, lo que se produce de un largo trabajo de mucho tiempo. Y en las presentaciones, sobre todo, quedan se pone muy en evidencia el hecho de que un libro es un deseo realizado, ¿no? Y menciono los tiempos que Juan Carlos Cosentino dice en la presentación, porque creo que participamos los que estuvimos en esta experiencia, porque pienso que este libro es la decantación de una experiencia, es que hay un tiempo de trabajo y que tuvo una característica muy peculiar, es que la convocación llamaba a un trabajo colectivo. Eso implica otra relación con la escritura, y yo creo que eso lo quería destacar. Hay algo así como el borramiento del autor y el surgimiento del texto. A mí me parece eso una experiencia muy interesante. Es decir, otro tipo de nominación, que no es la del autor que se reconoce con el texto.
Entonces la convocatoria fue de ese tipo. Hay algunos textos, o uno o dos, que fueron escritos por un autor, pero creo que está toda esta cuestión que vos traes con la traducción, que es que hay una cierta disolución del autor que nos interesa, sobre todo porque eso tiene alguna relación con la experiencia del analista, con su desubjetivación en esa práctica. Entonces yo diría que ese tiempo de preparación que Cosentino lo marca también, fue un poco digamos, el punto de partida, donde la dimensión del tiempo, de alguna forma, si seguimos el tiempo lógico, hay una lógica colectiva en juego. Este libro es efecto de una lógica, que es una lógica que se agrega a la lógica clásica, que es una lógica de enunciado. Aquí hay un resultado, un efecto de obligarnos, porque fuimos nosotros mismos que nos impusimos esa lógica, a pasar por lo colectivo. Y menciono al pasar que hay una frase con la cual termina el tiempo lógico, agregada por Lacan en el 66, es una frase agregada que dice, bueno, la lógica de lo colectivo no es otra cosa que el sujeto de lo individual, el sujeto individual. Y yo creo que este libro está cabalgando todo el tiempo entre esa producción colectiva y lo que nos llama a cada uno como sujeto a colocar algo en la lectura. Por tanto, el tiempo en que estamos ahora, que sería no por una cronología, pero por un cierto a posteriori, por un cierto Nastreglis, que ya pasó el tiempo de haberlos oído, los trabajos, con la perplejidad que implica en 3 días oír tantos trabajos y dificultades en lenguas. Eso estuvo muy presente en todo el encuentro. Cada vez que se trató de hacer una traducción fue realmente el encuentro con la imposibilidad. Las traducciones no consiguen, sobre todo cuando es hablado, pasar algo de lo que está escrito. Es impresionante. Tuvimos una experiencia muy interesante que justamente toca lo que decís, María Carmen, de lo que está digamos, en la raíz de la cuestión, que es la imposibilidad de pasaje de una lengua a otra. Lo sabemos de la experiencia del inconsciente, pero es algo que se reactualiza y que es la vida de la transmisión, de la experiencia. Entonces, ese tiempo lo hemos vivido, pero aquí ya estamos, ¿por qué no decir un tercer tiempo, que podríamos llamar de momento de concluir, que es justamente el que se abre a una lectura? Y ahí sí el sujeto, cada uno de nosotros, es convocado a un punto de división, bueno, ¿qué es lo que el texto dice? Pero más, y ahí sí hay una pregunta que es hecha también en la introducción por Lucila Anesi, que dice algo que se refiere a algo así como ¿qué es lo que autoriza una lectura? A mí eso me pareció fundamental, porque me parece, ¿no?, que entrar en un libro de psicoanálisis que no es, que toca evidentemente los bordes de otros saberes y de otra experiencia de escritura. Este libro está marcado por eso y vos lo dejaste muy claro. No se entra a un libro solamente porque se vende, se lo compra. Es como necesario ser autorizado, ¿no? ¿Qué es lo que admite una lectura? Es la pregunta que Lucila se hace y que a mí me pareció que era una posibilidad de entrar al libro. Es como que hay que pedir permiso. No es porque esté aquí que ya está conquistado. La pregunta por lo que admite una lectura a mí me parece muy importante cuando uno se confronta a un texto que decanta lengua, que decanta experiencia en el psicoanálisis, y que convoca al lector en este tiempo en el que estamos, que es precisamente el de la posteriori, de animarnos a entrar en el texto. Cuando vos hablaste de la traducción y tu experiencia de angustia, a mí me pareció muy importante, como que
no se entra porque está escrito. Creo que las tres lenguas dejan bastante en evidencia ese punto de, bueno, cuando uno lee un texto, o uno que hemos escrito, cada uno de nosotros, o de otros, de los que están aquí publicados, es interesante ver que hay que, de alguna cierta forma, autorizarse para leer. La lectura no es algo que se produce si no se autoriza un sujeto a leer lo que está escrito. Y esa pregunta a mí me fue como una conducción en la entrada, en este momento que nos llega el libro, de su complexidad. Bueno, también en la línea de la presentación, el texto de Deva Lukács se refiere especialmente a la traducción. Y creo que, sin pretender ser demasiado pretencioso con ese encuentro, creo que algo se produjo de diferente. Es decir, primero, que el cuerpo se colocó en evidencia. Y el cuerpo es justamente algo que para el psicoanálisis es problemático como para todo discurso. Si pensamos que un acto de la modernidad, como es la introducción del cogito cartesiano, se hace sobre el fundamento de la exclusión del cuerpo, todo lo que desde el siglo XVII hasta ahora acompañamos, vivenciamos, experimentamos, es a partir de ahí que la cuestión comienza. Y que la importancia del discurso que Freud inaugura es precisamente de haber podido reintroducirnos en lo simbólico. La palabra incorporación es el fundamento de esa articulación, por eso es tan importante cuando vos la traes con esa insistencia, es reintroducir aquello que de alguna manera fue desde el comienzo forfluido. O sea, se puede decir que hay una Verwerfung del cuerpo, como bien la señala Lacan, y que, Freud surge en el lugar justamente de ese agujero excluido. ¿Y de qué habla si no desde el primer texto de la relación del cuerpo, lo pulsional, y el inconsciente desde el comienzo de sus primeros textos siempre tuvo algo que ver con lo real? Porque es de la pulsación del cuerpo que de alguna manera habla en cada uno de nosotros. Ese acto freudiano, yo creo que se ha acompañado de manera, yo diría, ejemplar en estas jornadas. Hubo varios trabajos, sobre todo que se dedicaron a los significantes freudianos, y para entender que no es una evolución en la teoría, sino es permanentemente el cuerpo es lo que nos lleva a la necesidad de producir una nueva teoría pulsional. El cuerpo del narcisismo se muestra justamente como un agujero, que es la pulsión de autoconservación, y es eso que lo lleva a tener que decir y articular la pulsión de muerte. Un término muy importante, yo creo que es uno que surgió en estas jornadas, en este coloquio, es precisamente el propio yo, como de alguna forma el propio self, ¿no? El propio sí mismo, como objeto extraño, porque creo que al puntualizar los distintos agujeros que el cuerpo implica, sea en lo simbólico, el agujero necesariamente en lo simbólico, como aquello de la pulsión que no se traduce, sea en la imagen, nos aparece este resto, ¿no?, de lo ajeno, de lo que no se integra, y que es precisamente ese resto que nos hace trabajar, que nos hace seguir. Entonces yo pienso que hubo, leyendo el libro, en el momento que lo escuchamos, para mí eso no era tan evidente, tan claro, es que se avanzó en recuperación, en hacer aparecer significantes freudianos de peso. Y al mismo tiempo
saber que la propia, digamos, que Freud avanza en la dirección del cuerpo y del goce, pero que se necesita algo que no estaba en el aparato teórico de Freud poderlo resolver. Sobre todo, no teóricamente, sobre todo en el campo de la clínica. Es decir, el libro va haciendo una trayectoria que nos lleva a la necesidad de la escritura, cosa que evidentemente era fundamental para Freud, pero para una escritura que en última instancia prescinde del significado, de la significación y hasta en algún momento rechaza el sentido. Es decir, hay dimensiones de forclusión que atraviesan al texto que nos permite, quién sabe, se hace un coloquio en el futuro, sobre lo que dejó como resto. Es decir, el resto que yo entiendo en parte tiene que ver con esos puntos que yo llamaría forclusivos de la estructura. Y que, bueno, ahí sí, la respuesta de Lacan es extraordinaria, precisamente porque no es al significante que se llama, es que es necesario de producir esa estructura en acto, esa escritura en acto. Bueno, algunos trabajos avanzan en la dimensión de lo borromeano, aunque pueda parecer tan extraño, porque quién sabe no hay otra manera de abordar las forclusiones que atraviesan este libro. Yo creo que hay hay una manera de tratar al agujero que merece especialmente nuestra atención. La lectura me hizo aparecer más claramente esa función del agujero, y el libro, en este caso, este libro en especial, yo creo que ha hecho un borde a ese agujero sin ocultarlo, porque precisamente muchas veces la escritura viene un poco de una forma anecdótica a querer esconder precisamente aquello que nos angustia y que evidentemente viene de lo real. Hasta dónde conseguir releer los textos, porque yo creo que hay un trabajo que comienza aquí, en esa dirección que me interesa, y que creo que, si bien en el psicoanálisis ya sabemos que no hay progreso, de cualquier manera, cada vez que hay una escritura y que esa escritura tiene una cierta consistencia lógica, creo que hay algo que avanza discursivamente. Este libro lo considero, ¿no? Y pienso que algunos de ustedes también, sobre todo los que han trabajado arduamente para que hoy esté aquí, es un cierto avance en esta aproximación de lo que Freud llamaba de un singular enigma. Y ese singular enigma continuará siendo el enigma singular, pero un enigma singular que es tratado por la escritura es de otra dimensión. Este libro creo que es testimonio de esa otra dimensión, y estamos muy contentos de estar aquí, de encontrarnos con los amigos de siempre, y bueno, seguiremos trabajando. Dos pequeñas cosas. Una de ellas tiene que ver con una que se me escapó, no pude escribirla, que tenía que ver justamente con ese sujeto colectivo que escribía. Porque a mí lo que me llamó la atención es que efectivamente me puse a leer el tono. Y efectivamente el tono tenía cada uno un tono tan propio que hay un tono de ese sujeto colectivo que no se sabe cómo se armó. Porque lo que se desliga eso de la cuestión del individuo, digamos, o en todo caso el individuo que forma parte de un sujeto, ¿no es cierto? Eso me llamó mucho la atención, y por eso leí el tono. Y por eso en algún momento dije que no el tono de un autor, no necesariamente, es el tono de un texto. El tono de un texto puede ser un trabajo conjunto además, ¿no? O sea, un entramado, ¿no? El entramado, bueno, y efectivamente eso digo. Y algo que aparece en los dos, en tu introducción, es la cuestión de la pérdida, de los restos. Que en la tarea de traducción estamos absolutamente acostumbrados. Pasamos de un duelo al otro.
porque no hay modo de traducir sin que decir, ¿y cómo hago? Pasa. O sea, pasa, pero digo, bueno, independientemente de eso, sí me llamó mucho la atención y la estructura, eso, lo colectivo. Digamos, que ese trabajo colectivo tuviera un tono que fuera muy diferente al tono del otro trabajo colectivo y como marcados, además. Sí. Y que aprecia la experiencia así más interesante de los coloquios. Totalmente. Sí, la experiencia del coloquio fue lo colectivo. Eso es muy especial. Yo creo que, bueno, habría muchas cosas que decir. Yo pienso que este coloquio tuvo, que bueno, en eso se puede leer una dimensión política. Porque son decisiones, ¿no? Y hay un texto en especial que se llama Cuerpos Errantes, que es muy impresionante, sobre en qué momento estamos de la estructura social, ¿no? En donde realmente los cuerpos son los deyectos, ¿no? de la cultura. Y bueno, ahí sí nos encontramos con dimensiones de resto que bueno, no hay duda que tienen a ver son respuestas de la propia forclusión que el momento político y sobre todo económico producen, ¿no? Entonces creo que hay trabajo ahí que se abre para mucho tiempo y con cuestiones muy específicas. De acuerdo que lo colectivo fue con la dificultad que implica, porque el producir un escrito que no responda a un autor es muy, muy impresionante, muy interesante. Esto me evoca a la muerte del autor, de Bartés con su propuesta, ¿no? De justamente, ¿no? Del anonimato del texto. Totalmente. Sí, sí. A mí, perdón, con eso que decís, la muerte del autor, yo creo que toda esa historia, o sea, la cuestión de la muerte del autor, en Foucault, en Barthes también, a mí me remite más realmente, justamente porque estoy de ese lado, digamos, a la idea de sujeto en Badiou, la verdad. Realmente, o sea, digo, en ese sentido, que sujeto no es un individuo, digamos, o que sí puede ser un individuo, pero puede ser un grupo, digamos, ¿no? El sujeto de X, digamos. O sea, bueno, en ese sentido, y en el sentido que vos lo nombraste como proyecto político. Sí. ¿Entendés? O sea, en ese sentido yo lo veo más así. Sí, pero es cierto que esta cuestión del autor, que para eso, digamos, el autor sería, en ese caso, el equivalente a individuo. Claro. Individuo es animal humano, digamos, punto. Sí. Listo. Bueno, pasás de animal humano a sujeto, puede ser el mismo animal humano o puede ser un grupo de animales humanos. Sí. Y ahí Lacan, cuando dice animal humano, justamente en el texto dice ahí, radica toda la barbarie. Exactamente. O sea, en el animal humano, ¿no? La barbarie que estamos acompañando, ¿no? No solo en el país, sino en algunos lugares del mundo. En la civilización. Bueno, les agradezco los comentarios, les agradezco a todos y los invito a un brindis y a ver los libros que están a la venta. Gracias.